Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy aprendemos a tejer una bufanda tejida a crochet, muy sencilla. Se aprende muy rápido este diseño. Es una combinación de dos puntos nada más, este punto con volumen y este punto alto. También decidí realizar este diseño con los flecos por los costados a lo largo de toda la bufanda. Son hilos que pasan a lo ancho. La particularidad de esta bufanda, miren cómo van cambiando los colores, de más oscuro a más clarito. Ahora les muestro con qué lana lo tejí. Es de Katia Melody, puro merino. En su combinación tiene 90% de lana merino y 10% de poliamida. Como lo empecé a tejer sacando este verde hilo por aquí, desde afuera hacia adentro, ¿no? O sea, con este hilo que es verde. O sea, empecé con color verde. Después a lo largo nosotros tejemos, la bufanda cambia de color a este color que está adentro, que es más oscuro. Después de que se me terminó un ovillo, seguí tejiendo. ¿Ven este espacio más oscuro? Seguí tejiendo con otro ovillo, pero sacando el hilo desde adentro, ¿no? Desde adentro color más oscuro hasta color gris, diría, gris oscuro, y seguí tejiendo. Y como pueden ver, la bufanda empezó a ponerse más clarita, más verdecita. Aquí se me terminó más o menos, me parece que más o menos aquí sí, se me terminó otro ovillo. Entonces tejí el resto con un ovillo, empezando desde afuera la hebra. Y eso es lo que me sobró del tercer ovillo, o sea, 2 ovillos y medio. De esta forma logramos este hermoso color de más clarito, más oscuro y así. O sea, porque en realidad no es fácil este color. Probé de tejerlo con agujas, con 2 agujas. No me gustó ningún punto como quedaba. Por eso decidí tejer con aguja crochet, y con aguja crochet sí me gustó mucho como es la textura, suavecito y todo. Pero a 2 agujas la verdad que mucho no me gustó, porque no sé, no se veía bien ningún punto, ni calado ni trenzado, punto liso no quería usar. Por eso para 2 agujas mucho no recomiendo esta lana. Para tejer a crochet sí, luce muy linda, luce hermosa. Bueno, en total utilicé color de esta lana, utilicé 250 gramos. Y la combinación la hice, es una lana que la tenía hace mucho tiempo ya guardada. Es acrílico, cualquier lana que combine con su color de la bufanda pueden ir combinando perfectamente. Voy a usar aguja crochet número 6, una tijera y una cinta métrica si es que van a querer tejer la bufanda, por ejemplo, como en mi caso, de 25 centímetros, pero tienen no tienen esta lana, sino tienen otra. Sí o sí tienen que tejer una muestra, ¿no? Y calcular cuántos puntos a montar. Para tejer tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo de 2. La bufanda la tejí montando 36 puntos. Ahora voy a montar la cantidad de puntos múltiplo de 2. Cuando van a montar los puntos, traten de que los puntos no sean muy apretados, o sea, más bien aquí sueltos, así, ¿no? Flojitos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
vamos a montar 12 puntos, 11 y 12. Ahora voy a montar 3 puntos para darle altura. 1, 2, 3. Ahí tenemos 1, 2, 3 puntos de altura. Pasamos este punto y vamos a tejer este punto. Damos vuelta así para lograr hermosa terminación del tejido. Vamos a introducir la aguja. En la primera vuelta va a costar un poco más, después va a ser todo mucho más fácil. Introducimos la aguja ahí, sacamos un punto, lazada, sacamos otro punto, lazada y un punto más del mismo lugar, como pueden ver. Y voy a juntar todos estos puntos de esta forma. Vamos a tejer una cadena y seguimos. Miren, voy a pasar este punto aquí, ya está tejido. Voy a pasar un punto, ahora este está tejido, voy a pasar este punto sin tejer y vamos a introducir la aguja crochet aquí. Tejemos punto, lazada, un punto, lazada y otro punto. Tejemos un punto, una cadena que atraviesa estos 6 puntos que están sobre la aguja. Tejemos una cadena y repito, aquí paso un punto sin tejer, aquí introducimos la aguja en el siguiente punto y tejemos un punto, lazada, un punto, lazada, otro punto, unimos todos estos puntos y tejemos una cadena. De nuevo, miren, pasamos un punto, introducimos la aguja aquí, sacamos un punto, lazada, otro punto, lazada, otro punto, o sea, de un punto tejemos 5 puntos y juntamos todos estos puntos y tejemos una cadena y así nos va saliendo. A ver, pasamos un punto, introducimos la aguja aquí, tejemos un punto, lazada, un punto, lazada, otro punto, juntamos los 6 puntos, una cadena y por último pasamos este punto y vamos a tejer el último punto de aquí. Sacamos un punto, lazada, punto, lazada, un punto y juntamos todos los puntos y tejemos una cadena. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así debe ser. Nosotros montamos 12 puntos, ¿se acuerdan? Damos vuelta y vamos a tejer vuelta número 2. Se teje igual, miren. Nosotros damos 2 cadenas para darle la altura al tejido. ¿Y dónde tengo que introducir la aguja crochet? Miren, aquí. Sacamos un punto, lazada, punto, lazada, punto, juntamos todos los puntos, una cadena. Aquí ven, se nota muy bien por dónde tiene que entrar la aguja crochet. Aquí. Sacamos punto, lazada, punto, lazada, punto, atravesamos todos los puntos, una cadena. Bien, así. Y así tejo hasta finalizar la vuelta, todas las vueltas. Después, a ver qué tejí. Ahí está.
enrollar y tejer, bueno, no es la buena idea. Miren, aquí introducimos la aguja, sacamos un punto lazada, sacamos punto lazada, sacamos punto, aquí está, ahí. La idea es fijarse bien por dónde pasar la aguja. Y por último, dos puntos para dar la altura al tejido. Fíjense, si usted es principiante, por las dudas, contar cuántos motivos hay. O sea, tienen que ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque a veces puede pasar que se escapa uno. Entonces, bueno. Y sigo. Miren, aquí introducimos la aguja. Sacamos un punto. Lazada. Sacamos punto, lazada. Sacamos punto. Y así voy a tejer. Como lo hice en mi caso. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas con este punto. Después una vuelta con punto alto, de nuevo 2 vueltas, una vuelta con punto alto, es por donde pasé estos hilos, se nota, ¿no? Ustedes pueden elegir su ritmo de agregar este punto alto, pero bueno, yo lo hice así: 6 vueltas, punto alto, 2 vueltas, punto alto, 6 vueltas, punto alto, 2 vueltas, punto alto. Para tejer punto alto, damos vuelta al tejido, tejemos 2 puntos para darle la altura al tejido, hacemos así: lazada, introducimos la aguja aquí como si hubiéramos tejiendo este punto ahí, tejemos punto alto, una cadena. De nuevo hacemos lazada, tejemos punto alto, una cadena, lazada, aquí introducimos la aguja para tejer punto alto, una cadena, y así tejemos esta vuelta. Ahí va la aguja. Y último punto. Dos puntos para dar la altura, damos vuelta al tejido y sigo, por ejemplo, con este diseño, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente introducimos la aguja crochet por debajo, así, miren, punto, lazada, un punto, lazada, punto, juntamos todos los puntos y tejemos cadena. Sigo. Bueno, como pueden ver, fácil, la verdad que para los principiantes, para todos, ¿no? Porque muchas veces nosotros tejemos y no queremos fijarnos mucho en el patrón y algo de eso, entonces es muy sencillo este punto. Todos van a querer una bufanda como esta, así que prepárense de dormir poco y tejerla para todos sus seres queridos. A ver. Finalizamos esta vuelta y aquí bueno, así tejemos entonces este diseño. Ahora voy a mostrar cómo pasar los hilos por aquí. La cantidad de hilos que quieren pasar lo deciden ustedes. Yo aquí tengo 6 hebras de este color y 2 de color verde. El grosor es así más o menos, el grosor para que ocupe todo el orificio, ¿no? Y lo decidí, como ya pueden ver, dejar una vuelta así nomás y otra vuelta pasé
esta lana color bordo y verde. Antes que nada vamos a tomar la medida aproximadamente. Miren, por ejemplo, queremos los flecos más o menos así. Dejamos un poco más para hacer el nudo, dejamos para el centro y de nuevo aquí para hacer el nudo y más o menos así. De todas formas, igual lo vamos a cortar después. Bueno, entonces cortamos la hebra. Es mejor más que menos, un poquito más, y nosotros vamos a cortar de esta forma 6 hebras. Tres, y así voy a cortar 6 y voy a dejar una para la muestra, ¿no? Esta la corté un poquito mal. Una para la muestra para no ir tomando la medida cada vez. Y también voy a agregar 2 hebras de este color con el que tejimos la bufanda. Ahora, ¿cómo lo pasamos? Tomamos con la mano derecha todas estas hebras, la paso por debajo, por aquí, dejamos más o menos el largo para los flecos, hacemos simplemente un nudo, después voy a pasar todas estas hebras así, de esta forma. Pueden ayudarse con la aguja crochet o si no así con la mano, fíjense cómo es más cómodo. Pasamos ida y vuelta. Bueno, así. Y aquí como hacemos este nudo, miren, vamos a levantar un poquito, la hebra pasa, o sea, las hebras pasan por debajo, ahí, y pasamos ahora por aquí, haciendo un nudo. A ver, perdí por el camino, ahí está, haciendo un nudo también bastante fuerte. Acomodar primero, antes de hacer este nudo, acomodamos primero bien para que la bufanda no queda apretada por aquí. Bueno, y ahí sí hacemos un nudo, ahí va quedando. Después este largo lo van a ir cortando. Por ejemplo, digo, bueno, este largo está bien, ¿no? Me gusta así, pero este grande, por eso podemos hacer así. Juntamos uno con otro. Y enseguida cortamos para después no tener que hacerlo. Voy a tener el mismo largo de estos flecos. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.